Muy buenos días, el tema de hoy es bajo presión. Vamos al libro de Juan capítulo 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bajo presión. Mire que los verdaderos líderes se conocen cuando están bajo presión. Si usted es una persona que de pronto es líder, o de pronto es jefe, o de pronto es una persona de un rango alto, un cargo alto en una empresa, o de pronto en su trabajo, o en sus negocios. Pero si usted no es una persona que está bajo presión, usted no se conoce todavía. Usted todavía no sabe qué es trabajar bajo presión. Porque cuando se trabaja bajo presión, se conoce realmente quién es la persona. En el mundo cristiano, cuando una persona está bajo presión, un liderazgo, un ministerio, una iglesia, un pastorado, se trabaja bajo presión. Y ahí se conoce realmente de qué está hecho el hombre o la mujer o la persona que esté encargada de ese liderazgo, ese ministerio, ese pastorado. Porque bajo presión es donde podemos usted y yo confiar en el Señor. Ya no podemos confiar en la carne, ya no podemos confiar en la humanidad, ya no podemos confiar en nuestra voluntad. Tenemos que empezar a tener totalmente la confianza en el Señor. Hay circunstancias, situaciones en las cuales usted y yo vivimos bajo presión, pero a veces tomamos malas decisiones. Y malas decisiones porque confiamos en nuestros pensamientos, en nuestros conocimientos, en nuestras estrategias, en nuestra voluntad y hacemos las cosas como mejor nos parece. Algunas nos salen bien, otras nos salen a medias, otras son un desastre. ¿Por qué? Porque actuamos bajo presión, pero trabajamos también y actuamos acorde a la necesidad en ese momento. Como dicen algunos, la necesidad es apremiante, toma la decisión. A veces nos toca tomar decisiones a la ligera, pero si usted y yo somos personas de oración, personas de ayuno, personas de intercesión, personas también de palabra, de meditación, de buscar de la presencia del Señor antes de comenzar nuestro día, mire que el Señor a usted y a mí nos prepara para cualquier circunstancia o situación que tengamos que enfrentar. Y a veces tendremos que enfrentarlas bajo presión, pero el Espíritu de Dios está ahí, porque encontramos al Señor Jesús que fue llevado bajo presión, cuando él fue llevado a la cruz del Calvario, cuando él le clamó al Señor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando él estaba en la cruz del Calvario, aún él estaba bajo presión, viviendo esa circunstancia tan difícil, y le clamaba al Padre porque el Padre lo había abandonado. Pero aún así el Señor Jesús no abandonó el plan de Dios, no abandonó el propósito por el cual el Señor lo envió a esta tierra. Muchas personas no les gusta trabajar bajo presión. Dejan tirado el puesto, dejan tirado el cargo, dejan tirado el matrimonio, dejan tirada la familia, porque esto bajo presión no me gusta. Algunos dicen: llévemela suave, lléveme tranquilo, no me arría, a mí no me gusta que me estén arriando, a mí me gusta hacer las cosas bien, con calma, tranquilo. Me llevan años en esa situación y no avanzan, no evolucionan, porque son personas que no están listas para trabajar bajo presión. Pero mire que en el mundo espiritual, cuando usted y yo empezamos a buscar de Cristo, cuando conocemos al Señor a una mayor profundidad, nos adentramos en el corazón de Cristo Jesús, conocemos la mente del Señor, conocemos sus pensamientos, conocemos sus actitudes, su carácter. A través de las Escrituras podemos conocer y entender que el Señor Jesús actuó bajo presión, fue llevado bajo presión, el Padre lo llevó bajo presión. Todo el proceso que él vivió a través de la cruz del Calvario fue bajo presión. Prácticamente fue un hombre que le tocó vivir situaciones inesperadas, pero también situaciones cruciales donde tenía que tomar una decisión. Él perfectamente podía haber abortado la decisión, la situación que estaba viviendo, pero no. Él vino a cumplir la voluntad del Padre y la cumplió, así fuera bajo presión o bajo las circunstancias adversas que le tenía que pasar. Muchos no las aceptan, no las toman, no las reciben, dejan todo botado, salen y se van y tienen que vivir situaciones difíciles, circunstancias que después se arrepienten, pero porque no tomé una decisión acertada, porque salí corriendo, porque me fui. Bueno, muchas cosas que ya después no encuentran respuesta o encuentran respuesta tarde. Mire que acá encontramos en este versículo que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El Señor Jesús venció. Él ya venció. Entonces, ¿por qué no confiamos en Él para cada situación o circunstancia? Le digo por qué. Porque estamos tan acostumbrados a tomar decisiones en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias estrategias, en nuestros propios conocimientos, en nuestra propia voluntad. Muchas personas toman decisiones en su voluntad.
Otros muchos dicen, es que Dios me acompaña, es que Dios me guarda, es que todo lo hago yo en el nombre del Señor. Es que yo sé que el Señor me va a respaldar en este proyecto, el Señor. Y ni siquiera le han consultado a Él. Muchos consultan en el trayecto, muchos consultan en el camino ir a firmar. Muchos consultan en el proceso que tienen que ya está encima de ellos. Y dicen que el Señor está ahí. Ahí está su voluntad, sus decisiones. Y somos tan caprichosos que le decimos a Dios, Señor, ayúdame en esta situación, ayúdame a salir de eso. Y creemos que el Señor está ahí obrando. Cuando no sacamos tiempo de calidad delante de la presencia del Señor para que el Señor nos lleve a pasar situaciones adversas bajo presión. Ya que encontramos, por ejemplo, en el libro de Daniel a los 3 hombres que entraron allá con Daniel, que entraron a Babilonia. Ellos fueron capturados en Babilonia y cómo el Señor los usó allá en Babilonia. Ellos no se contaminaron de todo lo que hacían en Babilonia, de los ídolos, de la comida, de todo. Ellos no se contaminaron. Ellos decidieron representar al Señor en ese lugar, pero aún así les tocó vivir situaciones bajo presión. Cuando aún los 3 amigos de Daniel tuvieron que ir al horno de fuego. Cuando Daniel tuvo que ir al horno de fuego y los 3 amigos tuvieron que ir al foso de los leones, pero nunca negaron a Dios, aceptaron vivir bajo presión. Pero lo más impactante de estos 3 amigos de Daniel y de Daniel fue que ellos, por encima de toda circunstancia, confiaron en Dios. Aún así, Daniel le decía al mismo rey, que le decía que aún si el Señor permitía que él y sus amigos, de pronto los amigos, fueran consumidos por los leones o él por el fuego, aún Dios mismo se los llevaría. Pero si no, el Señor mismo lo rescataría de esa situación. Y sucedió que el mismo Señor lo rescató de esa situación. ¿Pero por qué? Ello no era por agradarle al rey, no era por carear al rey, no era por enfrentarlo a él. No, era porque realmente la confianza de ellos estaba en Dios, al Dios al que ellos le servían, y él sabían que el mismo Dios los iba a liberar. Cuando usted y yo tenemos puesta nuestra confianza en el Señor, mismo nos va a liberar. Ya que encontramos en este versículo, primeramente, que hay 3 verdades espirituales. En Cristo tenemos paz. En usted y en mí no tenemos paz, porque nos entra la angustia, la zozobra, la incertidumbre para tomar decisiones a la ligera, buenas, malas, regulares, o muchas veces decisiones imprevistas. Pero también encontramos otra verdad espiritual, que en Cristo tenemos la victoria. Porque él mismo lo dice acá en el versículo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Él lo venció a través de la cruz del Calvario. Y usted y yo, si estamos en Cristo, venceremos, porque nuestra confianza, como le decía anteriormente, no está en nuestros logros, nuestras metas, nuestras estrategias, nuestro conocimiento, está en nuestro Señor Jesucristo. Pero también otra verdad espiritual: en el mundo tendremos aflicción. Claro, usted y yo, cuando empezamos a conocer de Cristo Jesús, no es que la pasemos gloriosos todo el tiempo, en los tiempos gloriosos, en los gozosos. No, tendremos también aflicción, pero si confiamos en el Señor, ya hemos vencido, ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él mismo nos da la victoria, Él mismo nos da la conquista en todo lo que estemos pasando o estemos viviendo. Ya que el vivir bajo presión, ¿por qué muchas personas viven bajo presión en cosas del mundo? En negocios, en proyectos, en viajes, en finanzas, en préstamos que hacen con otras personas, viven momentos difíciles, momentos críticos. Pero aún así toman decisiones buenas o malas, pero tienen que tomarlas porque están bajo presión. ¿Y por qué no confiamos en el Señor? Y en el Señor podemos tener la conquista y la victoria, ya que bajo presión en Él lo podremos lograr y lo podremos conquistar. Nos falta muchas veces más depender del Señor para que Él mismo nos dé esa victoria y esa conquista, cómo podemos salir en victoria. Por eso es tan importante que podemos confiar en Él. Por eso, como lo dice 1 Pedro 5, 6 al 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda nuestra ansiedad debemos echarla en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted y yo empezamos el día en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, en nuestros afanes del día a día, le puedo asegurar que todo que sea bajo presión no va a resultar como usted y yo tenemos planeado. Va a resultar como el enemigo lo tiene planeado: llevarnos al fracaso, llevarnos a la zozobra, a la incertidumbre, aún a la deshonra. Pero en el Señor podemos tener la conquista y la victoria, ya que nuestra confianza debe estar en Él. Pero ¿qué nos pide aquí el apóstol Pedro?
Humillarnos pues bajo la poderosa mano de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer empezando el día. Humillarnos delante de Él para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Él mismo va a hacer que el mismo enemigo lo use para exaltarnos en la situación, circunstancia que estemos pasando bajo presión. Por eso es importante que usted y yo viviremos tiempos bajo presión. Sí, yo no le puedo decir que no. Sí los viviremos. Pero esos tiempos bajo presión serán tiempos gloriosos, porque será toda nuestra ansiedad que será echada a nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo peleará por usted y por mí, y nos exaltará cuando fuere tiempo, pero en Él, en Cristo.